Hablando de estrategia, es pensar en procesos, ¿sí? Acaba de estar incluyendo lo que es el pensamiento estratégico, lo que es el planeamiento estratégico también, es decir, pensar y diseñar lo que sea una organización en función al largo plazo. Entonces acá aparecen como conceptos de estrategia cuatro conceptos, digamos, clásicos de distintas bibliografías. En algunos hacen hincapié, van a ver que cada uno hace hincapié en distintas cuestiones. Esto tiene que ver con que no hay una definición exclusiva de estrategia, sino que tenemos un montón de definiciones según desde qué punto de vista se quiera tomar, de qué perspectiva, en qué ámbito. Entonces acá algunos que están tomando cuestiones más relevantes, como el primero dice la determinación de los objetivos y metas de largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos para llevar a cabo esas metas. O sea, lo que le importa es establecer los objetivos que va a tener la organización a mediano y largo plazo, sobre todo. Y esto de los cursos de acción tiene que ver con cómo va a transitar, cómo va a llegar, cuál va a ser el camino para llegar a esas metas. A su vez, pensar con qué tiene que contar, con qué herramientas, con qué eh, gente, con qué conocimiento tiene que contar a lo largo de ese camino para poder llegar a las metas. Esta sería una de las interpretaciones, ¿no? De un clásico de la estrategia y la estructura de organizaciones. Luego, en otro caso, habla no solamente de objetivos, sino de propósitos. Es decir, ya separa los objetivos de los propósitos. Los objetivos tendrán que ver con esas cuestiones de la organización que queremos que hagan otros, y los propósitos con lo que se propone la organización a hacer. ¿Sí? Hay una diferencia ahí, fundamental. Es como nosotros en nuestra planificación, yo tengo o planteo objetivos, o sea, cosas que quiero que ustedes logren hacer al finalizar el cursado, y también tengo que establecerme propósitos, qué cosas quiero lograr yo a lo largo del cursado. ¿Sí? Entonces ahí diferencia lo que es propósitos de objetivos. Las metas y las principales políticas y planes para conseguir esas metas, enunciado de tal manera que permitan definir en qué negocio está o desea estar la compañía, la empresa o la organización, y el tipo de compañía que es o desea ser. O sea, ¿esto por qué? Porque muchas organizaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo. Cuando vemos un caso, por ejemplo, el de 3M, ¿por qué producto la conocen a 3M? Ustedes. De seguridad, calzado, ropa, mamelucos, los que se usan para los ojos, ¿cómo se llama? Los anteojos de seguridad. Sí, bien. ¿Qué más? Artículo de oficina. ¿Qué Yo más? no la conocía. ¿No? Créame que No, no. seguramente que utiliza muchos elementos que son 3M, quizás no sabe que son 3M, pero si habla de una cinta de embalar, de una cinta de enmascarar, de una cinta scotch, todo eso lo creó 3M, ese tipo de productos. Y así un montón más. Pero sin embargo, esa compañía que ha desarrollado todos estos productos, lo de seguridad, como bien decía Esteban, empezó siendo una empresa minera, ¿sí? Entonces, hay que ver en qué negocio estás y a qué negocio querés llegar. Bueno, tuvo una transformación a lo largo del tiempo. Por supuesto que hablamos a lo largo de más de 100 años, ¿no? Pero para eso que lo que vamos, que la estrategia estamos hablando de largo plazo. La siguiente versión que tenemos acá se trata de todo el tema de estrategia, dos palabras. Dice que lo importante es la ventaja competitiva. Es decir, pensando en que en un mundo que cada vez es más competitivo en términos de que hay mucha más gente o empresas que saben hacer lo mismo que nosotros, o que nosotros nos metemos en mercado donde ya hay competidores, bueno, ahí lo que se busca es desarrollar algún tipo de ventaja con respecto al resto, ¿no? Una situación que sea diferenciadora del resto, diferencial para nosotros. Entonces, el principal propósito de esta planificación estratégica es permitir a una compañía ganar tan eficientemente como sea posible una ventaja sostenible por sobre sus competidores. Entonces, acá después habla de estrategia corporativa, que después explicaremos bien qué es cuando hablamos de una empresa más grande, ¿viste? Pero también habla de efectividad. Sin embargo, fíjense que en este caso la importancia o el eje es sobre los competidores. Lo siguiente, que es digamos, el primer gran libro de estrategia, que en realidad habla cuando la estrategia se hablaba como la logística en base a la guerra, es
el gran trabajo de una organización, decía el Sun Tzu. O sea, situación de vida o muerte es el arte de la supervivencia o la extensión. Entonces, que no puede ser ignorado el camino, el curso de acción. Así que, como verán, aparecen muchas cosas y muchos elementos de la estrategia. ¿Sí? Va a aparecer la misión, es decir, para qué se genera el proyecto, la empresa, la visión, a dónde quiere llegar, los valores que serán fundamentales para cualquier organización. Bueno, a través de todos estos elementos, más algunos que ya están citados, con los objetivos y las metas, las políticas, ¿sí? Van a dar, todos van a alimentar a la estrategia, van a ser unidos a través de ese curso de acción que es la estrategia. Aparecen acá algunos de los componentes, ¿sí? Los alcances del negocio. Esto es pensando en hasta dónde vos querés llegar. Vieron que estos días estábamos charlando de esto, de bueno, las líneas de producto y la profundidad y la amplitud de esa línea de producto. Bueno, es decir, pensando y planificando cómo va a estar ese negocio que pretendemos. No solamente cómo está hoy, o sea, digamos que también llevar adelante un proyecto tiene que ver con que vos puedas dirigir o gerenciar hoy, pero a la vez pensar y planificar el futuro. ¿Sí? O sea, estás gestionando en dos planos, ¿sí? A nivel tiempo, hoy y el futuro, es decir, dónde estás y dónde querés estar. Entonces, dice ahí que se considera a todas las partes interesadas. ¿Por qué? Porque van a aparecer muchos stakeholders, le dicen, ¿no? Es decir, hay muchos grupos de interés en tu organización. Mucha gente que le interesa saber cómo le va. A algunos le interesará que le vaya bien, a otros no. Pero sin duda que hay un montón de gente que le interesa conocer de tu organización. Habla de crear foco y responsabilidad en cuanto a las unidades de negocio. Esto podríamos tomar las unidades de negocio como esas líneas de producción que tenemos, ¿no? Distintas formas de llevar adelante los trabajos. La asignación de recursos, no solamente habla del dinero, pero sí un eje es el dinero a nivel inversión y a nivel asignación o reasignación. Por otro lado, hablando de dinero, también lo que te interesa saber es un indicador como el de el valor, dice acá, para el accionista, es decir, para los dueños. Si trabajamos y alguien es el dueño, nos va a pedir una rentabilidad. Bueno, a ver cómo hacemos para llegar a conformar a ese dueño, a satisfacerlo, y que a la vez el negocio siga generando para nosotros lo que somos, en este caso, empleados, ¿no? O gerenciadores del proyecto. Habla de desarrollar esa ventaja competitiva que hablamos recién. Entonces, ¿cómo ser o cómo transformarnos en la opción de preferencia para un grupo determinado? Eso que hablábamos de segmentación de clientes. La segmentación misma como un componente fundamental para poder principalmente bajar costos y después hacer foco en aquel público para el cual el producto creemos que está pensado. Hay cuestiones de estrategias funcionales más efectivas. Acá vamos a analizar luego algunas matrices, ¿no? Sobre cadena de valor, sobre qué modelo nos conviene, si aliarnos a otros competidores o a otros socios, o tercerizar algunas actividades. Es decir, cuando tercerizamos estamos hablando de que otros hagan las cosas en nuestro nombre. Es decir, estamos delegando tareas, pero no responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, ayer hablamos con las chicas de indumentaria, y una dice, mira, a mí no me gusta coser. Y uno dice, bueno, parece raro, ¿no? O sea, te gusta diseñar indumentaria, pero no te gusta coser. Sí, bueno, lo que será la confección, entonces el taller será tercerizado. Ella se dedicará exclusivamente al diseño, a la moldería y un par de otras cosas más que yo no conozco tanto, y otra gente, otra organización, ella le mandará a hacer los productos y después seguirán siendo responsabilidad de ellas, pero no la confección, ¿no? O sea, la confección se lo manda a hacer a alguien para el cual ella sigue siendo la responsable, delegando la tarea, ¿sí? Eso sería una tercerización. Una estrategia que funciona de acuerdo a determinadas características. En este caso, a la dueña no le interesaría hacer ese trabajo, no le sale bien, y hay otros que son especialistas. Bueno, condiciones suficientes para que vos no hagas las cosas y las haga un tercero en tu nombre. También esa actividad no es crítica de tu negocio, sino que tu negocio es el del diseño, con lo cual que lo haga otro tampoco es problemático si vos podés tener tus diseños a resguardo, por ejemplo, patentados. La sinergia dice de costos como ingresos, es decir, está hablando de una trazabilidad a lo largo de todo el proceso que tengas en una organización. Y luego lo que dice abajo de compartir distribución y logística, esos umbrella brands, decíamos que tenían que ver con las marcas o los distintos productos que están bajo un paraguas de una misma marca.
Hablamos del caso de Arcor, ¿no? Que tiene todos sus productos, tienen cada uno su marca, ¿no? El de chocolate es el de caramelos, el de no sé qué, pero todos, sin dudas, que están bajo el paraguas de la marca Arcor. Y después tiene, a su vez, la marca de cada producto, ¿no? Un caramelo, un chocolate, lo que sea. Cuando hablamos de esto de las organizaciones, estamos con este tipo de mirada, ¿no? De qué pasa con todas las organizaciones y sus entornos. Bueno, acá aparecen algunos de todos esos stakeholders, ¿sí? O sea, todos esos grupos de interés en la organización, y fíjense la importancia que tiene el entorno. O sea, lo que vaya modificándose, a vos te interesa. A vos te interesa qué es lo que pasa. Y a vos te interesa gestionar también en función de qué está pasando afuera. Pensemos la actualidad con una pandemia, ¿no? No podemos pensar solamente la organización con una mirada interna cuando afuera de la organización está sucediendo esto. De hecho, no está sucediendo afuera de la organización. O sea, es transversal, atraviesa la organización la situación esto, ¿no? Entonces, pero es parte del contexto. ¿Sí? Así que están todos los elementos, los principales están en el centro en forma de triángulo, y fíjense que nuestra mirada de pensamiento sistémico tiene que ver con esto, con que permanentemente vamos a estar haciendo foco en los procesos. ¿Sí? Es decir, empezamos y luego hacemos todo el circuito que nos decía la teoría de las escuelas de la administración, es decir, vamos a planear, vamos a organizar, vamos a dirigir y vamos a controlar. Y después empezaremos de nuevo ese ciclo. Por supuesto que cada vez con mayor nivel de detalle, de subprocesos, de responsables, ¿sí? De acciones, pero sin duda que vamos a ir llevando adelante procesos. ¿Sí? Para eso es fundamental la estrategia, es decir, cómo vas a unir todos los puntos que tenés, los que son fijos, la estructura de la organización, cómo va a estar acomodada para poder transitar los desafíos que tenga el negocio, y la tecnología en tanto el nivel de conocimiento que los componentes de la organización tengan como para aplicarlos al funcionamiento del negocio. ¿Sí? No estamos hablando de tecnología en el estricto sentido de un recurso físico, sino el conocimiento para sacarle provecho a esos recursos físicos. Acá se habla de estrategia corporativa, es decir, cuando una empresa es muy grande y tiene distintas unidades de negocio. A ustedes les puede pasar en su área, donde ustedes se dedican a algo en particular, todos. Sin embargo, adentro de la organización, decir, bueno, que hay un área que se dedica exclusivamente a esto, y otra área que se dedica a este tipo de negocios, y otra área que se dedica a este tipo de negocios. Entonces, todos tienen congruencia, porque son del mismo dueño o de los mismos dueños, pero cada uno tiene sus particularidades por la forma de hacer las cosas. Usted tendrá una parte que será, no sé, impresión, y tendrán que ver con algunas características, tanto físicas como de servicio, y otro se dedicará al diseño, ¿no? Entonces quizás sea en otro lugar físico, que sean otros elementos. ¿Tienen que ser congruentes las dos estrategias? Sí, pero no son necesariamente iguales. Acá algunas preguntas claves, ¿no? Teniendo en cuenta qué pasa con las organizaciones. Entonces, ¿cómo responderías a una estrategia más corporativa, mucho más enfocada desde arriba de la organización, en donde vos estás mirando en forma piramidal a todo el negocio y al entorno? Bueno, ¿qué industrias y oportunidades deberíamos estar? ¿Dónde no estamos? Que sí deberíamos estar. Y una mirada más de unidad de negocio, ¿cómo deberíamos competir en ese lugar donde no estamos? ¿Sí? Una, cómo lo estamos haciendo en el lugar donde estamos, y otra, cómo lo deberíamos hacer en donde aún no estamos, no pertenecemos. Acá van viendo algún modelo cuando analizamos, por ejemplo, organigramas. Eh, Antiguamente el organigrama se componía, por ejemplo, de un gerente general, y abajo de él se desprendían varias líneas, y una quizás sea de ventas, otra de administración, otra de producción, otra de recursos humanos, otra de lo que fuere. Bueno, sí, la tendencia es hacerlo al revés, es decir, ya no hacerlo por sector, sino hacer por unidad de negocio. ¿Cómo lo veríamos en la práctica? Ahí pensate una sucursal de un banco. La sucursal del banco, que está en Comodoro o en cualquier otro lugar, tiene toda una mini estructura de toda una organización, en donde tienen que definir todas las cuestiones, ¿no? que tienen que ver con un negocio. Entonces, hacen trabajo de recursos humanos, sí, con muchas limitantes, pero sí, hacen trabajos de finanzas, producción, marketing, ventas.
Quizás se piensan en una casa matriz, pero sin duda que se aplican a través de esa sucursal. Entonces, ya tenés acá este modelo, ¿no? De una casa matriz o casa central, en donde cada lugar tiene una sucursal que se maneja de forma, digámosle así, autónoma, ¿no? Por supuesto que rinde cuentas a la casa matriz, pero tiene todos los elementos como para poder accionar libremente, en forma, digamos, casi independiente. Cuando vas viendo así el proceso, ¿no?, de planeamiento estratégico, pensamos en unidades de negocio, dicen UN ahí, varias unidades de negocio, se ven fíjense que a nivel gráfico están todas atravesadas por la misma estrategia corporativa, porque en realidad emana desde la alta dirección, ¿sí? Es transversal a todas las unidades de negocio, y después verás qué componente en particular es el que querés analizar de cada unidad de negocio. Por otro lado, fíjense abajo del todo, están las estrategias funcionales, es decir, se va a llevar adelante el negocio desde lo que se dice la cadena de valor, siempre y cuando estamos hablando de productos en tanto bienes, ¿sí? Entonces, en esa línea de estrategia corporativa, fíjense que abarca a todas las unidades de negocio, por eso habla de una sinergia entre cada una de esas unidades de negocio, que todas tengan una congruencia, ¿sí? Eso va a estar planteado en un plan de negocios, cada uno de esas unidades de negocio. Entonces, cómo va a interactuar cada una entre sí y a la vez cada una con su negocio en particular. Fíjense, entonces el planeamiento, pensándolo como un proceso, es tan importante como el producto. O sea, el producto no va a estar en el mercado en las mismas condiciones que si hubiese sido pensado, diseñado, planeado, programado, ¿sí? Entonces, cuando vos vas pensando en todas estas variables y las vas ejecutando con una lógica, bueno, apalancan, le suman a ese nuevo producto que vos quieras meter en el mercado, ¿no?, que quieras introducir. Entonces, como resultado, es un proceso que atraviesa funciones, o sea, los procesos van a tocar a todas las partes de la organización en función de un producto nuevo, más que una función específica. Este tipo de metodologías la aplicas pensando en 5 o más años, acá dice una visión de entre 3 y 5 años. Bueno, depende de cada industria, porque si pensamos en lugares donde haya investigación en cuanto al producto, al desarrollo del producto, y quizás te tarde unos años, ¿no? No te tardás ese tiempo, te tardás mucho más. Pensá una vacuna. Ahora está siendo muy apresurado el proceso, pero habitualmente para que las chequeen como corresponde y las prueben y minimicen al máximo los riesgos de aplicarse una vacuna, y suelen pasar muchísimos años. Una vacuna como la Sabin tardó 40 años en estar completamente aprobada, ¿no? Se fue aprobando, pero bueno, tenía algunas idas y vueltas con distintos gobiernos y demás, entes reguladores, hasta que finalmente se aprobó. Algunas cuestiones, ¿no? Productos finales, habla de estrategia, planes de transformación, qué se desea conseguir y cómo se hará. O sea, toda la estrategia es todo lo que pensaste, pero también las acciones, los cursos de acción y demás. El asunto es ver esos planes de transformación, es decir, de transformar todo lo teórico, todo lo que pensamos en acción, de transformarlos a través de la ejecución de esas estrategias, ¿no? De implementar esas estrategias. A eso se va refiriendo esto, ¿no? La estrategia y la implementación, es decir, planes de transformación. Habla de planes financieros y presupuestos, eso tiene que ver más que nada con los indicadores y los controles de la organización, ¿sí? Aprobación, dice ahí, de la Junta Directiva, pero quiere decir que en realidad todos estos procesos los tiene que tener aprobados la alta dirección, ¿no?, quienes sean los dueños o los gerenciadores del proyecto, para poder darle la validez que requiere en base a lo formal, pero también en base a todos los colaboradores de esa organización. También habla no solamente de la aprobación, sino del compromiso de quienes están en la parte superior de esta pirámide organizacional. O sea, el directivo te puede decir que hagas algo, el tema es si vos le crees, porque a lo mejor te dice que hagas algo y él como directivo no lo hace, o peor aún, hace todo lo contrario, pero te dice que hagas algo. Entonces, si no hay ese compromiso, si vos no ves que a través del ejemplo también te educa y te guía, bueno, va a ser difícil llevarlo adelante, ¿no? Dice, en paralelo, durante el año hay proceso de revisión de resultados y ajustes en la operación. Es decir, hay cosas que las vas haciendo permanentemente. Yo, por ejemplo, paso y miro en un supermercado una vez al mes
los chicos se quedan laburando más tarde, porque en realidad al cierre de supermercado se quedan haciendo el balance, ¿no? O sea, haciendo un recuento de todo lo que tienen, si es todo lo que hay físicamente, qué tan distante es de un listado teórico, ¿no? De lo que debería haber. Entonces, ese balance se hace, ¿no? Es una revisión de procesos. Estas fases que vamos a ver ahora, acá están pensadas en función de este flujograma, ¿no? La fase 1 y la fase 2 tienen que ver con los análisis de las organizaciones, luego una fase 3, o sea, el externo y lo interno, una fase 3 en donde se van a unir esos dos análisis para pensar y desarrollar una estrategia. En la cuarta parte, esas estrategias serán competitivas, serán en función de quiénes están participando en el mercado. Luego tendrá que ver con llevar adelante los planes de transformación, es decir, todo eso teórico que teníamos, llevarlo a la práctica. Y luego esos impactos en cada una de las áreas, ¿no? ¿Qué hace y qué hizo cada uno? Establecer primero los indicadores de gestión de cada uno de esos lugares y después monitorear esa gestión. El monitoreo estará en el plan 6, ¿no? En la fase 6, en donde todo ese plan ya se va chequeando en función de de los indicadores que se hayan establecido. Para volver a la fase 1, que será el análisis nuevamente de la organización. Esto lo van a ver mejor o más detallado acá, ¿no? Cuando lo ves como este proceso, como un proceso circular, eh, sistémico, en donde empieza en la parte superior, donde dice evaluación del entorno externo, o sea, todo lo que está sucediendo e impactando fuera de la organización, ¿no? Cuestiones sociales, tecnológicas, informáticas, eh, económicas, decíamos, políticas, ¿no? Todo lo que esté ambientales, ecológicas, todo lo que esté sucediendo en el entorno que pueda afectar directo o indirectamente a la organización, está siendo evaluado en ese punto, que es la obtención de saber qué grado de conocimiento tenés. Luego, la evaluación de la situación interna, o sea, con qué cuento, qué tengo, con quiénes puedo contar dentro de la organización, cuáles son mis recursos disponibles, qué nivel de conocimiento tengo en general en mis colaboradores. Bueno, toda esa evaluación la haces internamente. La sumas a la externa, ¿no? Entonces con eso vos ya sabés con qué contás para establecer o definir esos lineamientos estratégicos, o sea, grandes ideas estratégicas de la organización. No estás definiendo una sola, sino varias alternativas. Entonces, vas pensando con todos los elementos que tenés y con el mix de elementos que tenés, con todo ese abanico, cuántas estrategias y con qué finalidad cada una de esas estrategias, etc. Ahora, al fin de estos procesos, en donde analizamos lo externo, lo que tenemos dentro, y definimos lineamientos, es que tenemos que empezar a desarrollar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas estratégicas más interesantes, más importantes, más relevantes, de mejor impacto o de mayor impacto, para poder formular una estrategia competitiva, es decir, con cuál nos vamos a decidir implementar o salir a pelear al mercado? Y ahí es que hay acción, o sea, del cuarto paso al siguiente, lo que hay es acción, es decir, pensamos, analizamos, recopilamos, discutimos, generamos información, ahora es momento de actuar, de entrar al mercado, de ejecutar la estrategia que hayamos decidido, en función a las alternativas que se fueron brindando, y después monitorear a ver qué pasó con esas acciones. Esas acciones tuvieron algún tipo de objetivo, decíamos, en un momento, ¿no? O sea, se establecieron objetivos de compra, de ventas, de costos, etc. Bueno, ahí es un momento ya de chequear. ¿Dónde? ¿Dónde están los datos? En el paso siguiente. En la sexta fase lo que estás analizando son los datos duros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto se generó? ¿Cuánto no? Pueden haber pérdidas, ganancias. Si hacemos ganancias, ¿qué hacemos con las ganancias? ¿Las reinvertimos? ¿Las sacamos? Si tenemos pérdida, ¿qué hacemos? Ponemos todos un poquito más de plata para que la cosa siga funcionando, porque quizá los primeros años tienen que ver con el aprendizaje, y el aprendizaje por ahí es pérdida a nivel financiero, etcétera, ¿no? O sea, son datos vistos con algún tipo de parámetro económico financiero, ¿sí? Y finalizando eso, volvemos a la etapa inicial, donde revisamos, porque por ejemplo, todo este proceso que dice ahí, que es este monitoreo y mejora continua, es
para que cuando lleguemos y hayamos terminado todo el proceso, nos miremos, nos paremos y chequeemos qué tan bien o no nos fue. A partir de ahí, empezar a analizar los desvíos en cuanto a lo que yo tenía como objetivo y lo que fue realidad. Y esos desvíos, o sea, qué tan lejos estuve o qué tan cerca de mis objetivos, son para reanalizar, proponer nuevamente en un nuevo esquema y llevar adelante, ¿no? Es decir, empezar nuevamente con este proceso, ¿sí? Van a aparecer en el siguiente cuadro algunas preguntas, digamos, claves que surgen de cada uno de estos aspectos, ¿sí? De estas fases. Entonces, ¿cómo está el mercado? Si la parte externa, la estructura, el comportamiento de clientes y sus necesidades, y qué pasa con competidores, un poco, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? ¿Con qué capacidades contamos y con qué capacidades distintivas vamos a avanzar en el proyecto? Y qué requerimos también, ¿no? Puede que en base a lo que tiene el mercado nos esté faltando algo. Bueno, por eso la necesidad quizás de generar capacitaciones o desarrollar personal, entre otras cosas. Luego, ¿cuál es el foco a nivel estratégico? ¿Qué oportunidades que hay en el mercado, digamos, son más convenientes, más atractivas? Hay un nivel de atractividad que después vamos a analizar más en detalle, ¿sí? El alineamiento de las capacidades actuales, es decir, todas las capacidades que hay disponibles en función de qué hay en el mercado para hacer, para incorporarnos a poder tomar esas oportunidades disponibles. Luego, el cómo, cuál es nuestra propuesta de valor. Esto pensémoslo todo de nuestras profesiones, ¿no? ¿Qué le damos o qué le vamos a brindar nosotros a nuestros clientes? Sinceramente. Más allá de solo el servicio que viene a pedir. Bueno, ¿qué más le estamos brindando? Pensemos. El sistema de negocio llevas adelante, cuando lo llevas adelante, es decir, cuando le llevas a acción, ¿qué transformaciones se deberían hacer? A ver, pensando esto en la transformación en el sentido de que vos pensaste y ahora hay que ejecutar. Ahora el mercado es dinámico y ahí vas a tener que ir viendo cuál es la estrategia que mejor se adapta al mercado actual y además que puedas volver a intervenir rápidamente para corregir esos desvíos que decíamos hace un ratito. Y luego decíamos en el de datos qué recursos necesitan y cómo medir el éxito. Esos indicadores de desempeño que lo vamos a hacer cada uno en su organización. ¿Sí?